De la Moneda, donde se está realizando el último cónclave oficialista. Ahí está Rodrigo Sánchez, quien tiene toda la información del momento. Hola, Rodrigo. ¿Cómo te va, Maribel? Muy buenas tardes. Podríamos decir que esta es la última reunión de camaradería encabezada por el presidente Gabriel Boric antes de dejar el gobierno el próximo 11 de marzo. Un encuentro que reúne a representantes de la mayor parte, podríamos decir, del arco progresista que ha estado acompañando al jefe de Estado durante estos 4 años de gobierno. Cuenta con la presencia de los ministros de Estado, las principales figuras de su comité político, también los representantes de las directivas de los partidos, además de algunas fuerzas parlamentarias, representantes de distintas comisiones del Congreso de nuestro país, alcaldes, también gobernadores y representantes de centros de pensamiento que trabajan junto con los partidos políticos progresistas de nuestro país. Algunas ausencias de todas maneras que hay que destacar, Maribel, como por ejemplo la de la Federación Regionalista Verde Social, también de Acción Humanista y del Partido Radical. Los dos primeros, debido a algunas diferencias que se dieron en la recta final de este gobierno. Bien sabemos, por ejemplo, que la Federación Regionalista Verde Social está resentida con las definiciones que en su momento tomó el gobierno del presidente Gabriel Boric, sacando al exministro Esteban Valenzuela de la cartera de Agricultura. Desde ese momento que ahí las relaciones han experimentado ciertas tensiones, también por la definición que tomó esa colectividad de ir en 2 listas en la contienda parlamentaria del año pasado. Acción Humanista y el Partido Radical también están desconformes con la posición que tomó el gobierno en relación al proyecto de ley de reforma al sistema político, que de alguna forma eleva las exigencias también para que las colectividades puedan constituirse y sobrevivir tras una elección. Y recordemos, Maribel, como elemento adicional, que en los últimos días el presidente Gabriel Boric convocó también a este encuentro a la Democracia Cristiana, colectividad que no forma parte del gobierno, pero que de alguna forma también ha colaborado con varias de las iniciativas legislativas. Supimos de la molestia de algunos senadores de la Democracia Cristiana por esta invitación. Finalmente, de manera institucional, la Falange tomó la decisión de no llegar hasta el Palacio de la Moneda. Sin embargo, algunos alcaldes que forman parte de esa colectividad, como por ejemplo la alcaldesa Claudia Pizarro, llegaron hasta la Casa de Gobierno de alguna forma para expresarle al presidente de la República su agradecimiento por ciertas políticas que se tomaron para mejorar puntualmente esos municipios. Te quiero invitar a que revisemos algunas declaraciones que entregó el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, al inicio de este encuentro que se está llevando a cabo en el Salón Mombaras, haciendo un repaso de las principales iniciativas que este gobierno logró aprobar en la sede legislativa, y además planteando que esta tesis de que el país se cae a pedazos que ha instalado la oposición para este gobierno no es real. Pasemos a escuchar parte de esas declaraciones. Esta sensación de que todo tiempo pasado fue mejor es porque tenemos una memoria selectiva, pero a veces se olvida el punto de partida que dio inicio al gobierno del presidente Boric y los enormes desafíos que tuvimos que enfrentar. Con crisis heredadas, no generadas por el gobierno, que tenían indicadores desastrosos desde hace mucho tiempo. Este país que supuestamente se cae a pedazos está lejos de ser realidad. Cuestión distinta es que todavía falta mucho para avanzar. Importante cónclave, Rodrigo, que tiene este gusto, este sabor a despedida, el último de todo el conglomerado. Reaparece, y ahí la estamos viendo, Yanet Jara también, que fue la representante como candidata presidencial de todo ese bloque que finalmente pierde con José Antonio Kast, quien va a asumir el próximo miércoles 11 de marzo, donde los puentes están cortadísimos entre gobierno entrante y saliente, y donde me imagino que hubo bastante repercusión. Finalmente, toda esta crisis o todo este puente cortado que hay entre ambos gobiernos, me imagino que fue parte también de este cónclave o de las reacciones iniciales que hubo de las personas que hubo llegando, incluso también de la propia Yanet Jara.
Sí, qué bueno que mencionas a Janet Jara, que durante esta jornada también tuvo una actividad en la Central Unitaria de Trabajadores y llegó hasta la Casa de Gobierno, como tú bien señalas, en calidad de la representante, podríamos decir, presidencial del arco progresista en las últimas elecciones, pero también como exministra del Trabajo. Tanto así, Maribel, que al inicio de esta reunión hubo aplausos para Janet Jara, considerando el balance que estaba realizando el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, sobre distintas iniciativas que se aprobaron en este año, o sea, en estos 4 años. Probablemente la principal, la más simbólica y el principal legado de esta administración, la reforma a las pensiones que le tocó encabezar en uno de sus principales aspectos a Janet Jara en calidad de secretaria de Estado del Ministerio del Trabajo. Tú bien señalabas estas tensiones que se han dado en los últimos días en medio de este traspaso, relaciones quebradas producto de la polémica que se generó sobre este cable submarino chino y evidentemente las críticas que surgieron desde los Estados Unidos con medidas que incluso afectaron al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, cuya visa fue revocada. Todas estas tensiones debido a la entrega de información parcial para algunos, oportuna para otros, evidentemente que generó un episodio de quiebre institucional, podríamos decir, en este traspaso durante la jornada del día lunes en la reunión que se había agendado entre el presidente José Antonio Kast y el presidente Gabriel Boric. Recordemos que el presidente electo por estas horas se encuentra en Miami en la antesala de su participación en la cumbre Chills of America, encabezada por el anfitrión, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Este viaje, Maribel, ha generado fuertes críticas por parte del progresismo y además otro punto que también se saca a colación relacionado con la gestión del próximo presidente de la República y de la actual oposición, próximo oficialismo, es la aprobación de este proyecto de ley sumamente polémico que viene a conmutar ciertas medidas como las prisiones preventivas, por ejemplo, las prisiones más bien tras los juicios, y las reemplaza por penas que se cumplen en domicilios. Esto para todas las personas que evidentemente tienen algún tipo de enfermedad terminal o que se encuentran en condiciones de salud delicadas. Vamos a escuchar parte de las declaraciones que entregó la exministra Janet Jara relacionadas con estas críticas al presidente electo José Antonio Kast. Vamos a enfrentar un gobierno de ultraderecha que además ha dado señales bien preocupantes como la presencia del presidente electo hoy día en Estados Unidos, la reciente aprobación de legislar de una ley que le conmuta las penas a los delincuentes en vez de perseguirlos. Pasamos ahora del discurso de estar a favor, ¿cierto?, que los delincuentes puedan cumplir las penas en su casa. Al final parece que los que querían tratar con amor a los delincuentes no era precisamente el sector que nosotros representábamos, sino que era quienes hoy día han sido elegidos. Así que tenemos tareas grandes, el país va a necesitar una buena oposición y espero que este sea un primer paso. Bueno, reapareció ahí con todo, veíamos la ex candidata presidencial del bloque enfrentando directamente a José Antonio Kast por el viaje a Estados Unidos, este polémico proyecto de ley que él ha señalado que es partidario de este proyecto, que avanzó y que fue finalmente confirmado ahí en el Congreso Nacional, aprobado en el Congreso Nacional. Ahora, ¿qué sucede con la situación y este traspaso de mando, esta tensión que hay entre el gobierno entrante y saliente? Y Rodrigo, te lo pregunto porque lo ha dicho el presidente Gabriel Boric en hartas ocasiones, este llamado a retomar el diálogo, y en el día de ayer el presidente electo, José Antonio Kast, cerró definitivamente la puerta, dijo que habían dado vuelta a la página. Lo que pasa, Maribel, es que desde el gobierno entrante, podríamos decir, se ha planteado que las reuniones bilaterales entre ministros entrantes y ministros salientes ya se sostuvieron y ese traspaso de información en las distintas carteras no dejó conforme al presidente electo, tanto así que en su minuto, tú recordarás, el día lunes se anunció a esta fuerza de tarea que será coordinada por el próximo ministro del Interior, Claudio Alvarado, para fiscalizar, para revisar cada uno de los antecedentes, de los datos, de los balances que se han hecho en relación a esta gestión e incluso a acudir a organismos como la Contraloría, también el Consejo de la Transparencia, levantar eventualmente comisiones investigadoras en el Congreso en función de hacer una revisión completa acerca de la gestión de estos 4 años de gobierno. Desde el gobierno del presidente Gabriel Boric han planteado que no hay absolutamente nada que ocultar y que están abiertos a entregar toda la información que perfectamente
perfectamente se podría haber hecho en estos días que quedan antes del 11 de marzo con las reuniones que estaban agendadas. Recordemos que se suspendieron cerca de 35 reuniones luego del quiebre entre el presidente electo y el presidente en ejercicio, pero se alcanzaron a realizar 150 reuniones de traspaso entre carteras, por lo cual de todas maneras hay bastante trabajo avanzado en ese sentido. El presidente Gabriel Boric ha insistido, incluso hasta el día de hoy, que la mano todavía está tendida y al regreso del viaje del presidente Kast por los Estados Unidos, eventualmente él espera que se pueda dar un diálogo ya con las tensiones mucho más bajas, considerando que esta semana ha sido compleja para la administración entrante y saliente. Al inicio te comentaba acerca de la intención de que todo el arco progresista estuviese contemplado en esta reunión de despedida, podríamos decir, encabezada por el presidente Gabriel Boric. Si bien es cierto, la Democracia Cristiana no llegó de manera institucional, sí llegaron algunos alcaldes. Te quiero invitar a que revisemos parte de las declaraciones que entregaron representantes comunales de la Falange, que en estos minutos están con el presidente Gabriel Boric. Presidente Boric en 8 oportunidades fue a la comuna de La Pintana. Tengo mucho que agradecer porque por primera vez creo que La Pintana estuvo en primera línea, sobre todo porque el metro de la comuna de La Pintana va a pasar por la comuna, va a atravesar toda la comuna y segundo es que la línea 9 del metro comienza por la comuna de La Pintana. Así que por esas razones creo que es necesario que como alcaldesa de la comuna de La Pintana yo tenga que estar acá para agradecer esas gestiones que va a cambiar la vida de las personas de mi comuna. No he tenido ninguna conversación, pero vengo con la convicción que es lo correcto. Hoy día venimos por la convocatoria que nos hace el presidente de Chile, elegido por todos los chilenos, que además estuvo 4 años gobernando nuestro país, donde tuvimos múltiples encuentros, donde pudimos avanzar en materias tan importantes como la seguridad municipal y tantas obras que pudimos hacer en la comuna de San Ramón. Por tanto, a ese llamado y en este lugar también democrático, como es el Palacio de la Moneda, nos venimos a encontrar también con todo el mundo municipal. Comité político ampliado, entonces, como tú bien señalas, Maribel, con sabor a despedida. Recordemos de todas maneras que para este lunes está agendada otra instancia encabezada por el presidente de la República, el tradicional comité político de los días lunes, que ahí sí que sí podríamos decir va a ser la despedida definitiva del jefe de Estado con los ministros de su círculo más estrecho. Pero ojo, porque mañana, aquí en el frontis del Palacio de la Moneda, hay convocado un acto ciudadano, articulado de alguna forma también por el Frente Amplio, el partido del presidente Gabriel Boric, que va a contar con la participación de organizaciones sociales, la sociedad civil, podríamos decir, pero también de alcaldes, parlamentarios y otras autoridades ligadas a esta administración. Y pensando ya en lo que va a pasar luego del cambio de mando, Maribel, hay que recordar que hay un asado que se está organizando ahí, encabezado obviamente por el presidente, ya en condición de expresidente para esa jornada, que va a contar con la participación de muchos representantes del mundo progresista y entre ellos también ministros y exministros, o sea, podríamos decir ya a esas alturas prácticamente todos ex colaboradores, pero quizás personas que lo acompañaron en los primeros días, como por ejemplo la exministra del Interior, Isquia Siches. De todos esos detalles, por supuesto, les vamos a estar contando dentro de los próximos días. Sí, pues en la amplia cobertura que tendremos acá en Mega Noticias. Gracias por todo, Rodrigo Sánchez, desde el Palacio de la Moneda. Que esté muy bien. Buenas tardes. Chao, chao. Un abrazo. Que estés bien. Bien, y Último minuto. nos vamos al Palacio de la Moneda. A esta hora habla Camila Vallejo, vocera de gobierno, tras el cónclave en el Palacio de la Moneda. Escuchemos. Y está conduciendo este encuentro. Ha sido muy claro, no solamente aprovechar y apreciar evidentemente los avances que hemos podido tener cuando estamos unidos, y así se ha expresado en estos 4 años de gobierno, sino que esa experiencia poder proyectarla hacia adelante, entendiendo que cuando estamos unidos logramos que las pensiones aumenten, cuando hemos estado unidos hemos logrado avanzar en la gratuidad de la educación en Chile, cuando hemos estado unidos hemos logrado reducir la jornada laboral, cuando hemos estado unidos logramos aprobar el royalty minero, y esperamos, por lo tanto, que se vaya a partir de esta instancia, no solo dando, sino que fortaleciendo y profundizando esa capacidad de trabajar en conjunto por el bien del país. Así que ha sido un buen inicio de jornada. Obviamente la conversación y las reflexiones siguen. Han intervenido además los alcaldes de distintos sectores políticos, particularmente yo quiero hacer una especial mención a la presencia de 2 alcaldes de la Democracia Cristiana, que si bien respetamos, por cierto, la decisión de la Democracia Cristiana de no asistir, también valoramos la presencia de estos 2 representantes de los
gobiernos locales que hacen un trabajo muy importante y que levantan también evidentemente de su experiencia, reflexiones muy importantes, pero también de los presidentes de partido que nos acompañan acá, que han jugado un rol también clave en estos 4 años, tanto desde sus territorios como también desde el Parlamento, y por cierto también de los propios parlamentarios, tanto en ejercicio como los que van a asumir esta importante tarea desde el 11 de marzo en adelante. Se me perdió el ministro. Bueno, tal como ha señalado la ministra Vallejo, estamos en pleno desarrollo de este comité político súper ampliado. Ustedes saben, todas las semanas hay una reunión del comité político del gabinete del presidente Boric junto a los presidentes de partidos que forman parte de la coalición de gobierno, pero se ha tomado la decisión, en este caso, de convocar a gobernadores regionales, alcaldes y alcaldesas, también consejeros y consejeras regionales, parlamentarios y la directiva de los partidos. Los presidentes nos acompañan en este punto de prensa para dar una señal clara respecto de los desafíos que tenemos para el futuro. Se ha abordado, por cierto, los avances que se han logrado en el marco de la gestión del presidente Boric para mejorar la calidad de vida de todas las chilenas y chilenos, con reformas tan relevantes como el royalty minero, la reforma de pensiones, también la reducción de la jornada laboral a 40 horas o el aumento del salario mínimo. Y podríamos citar muchos otros ejemplos en el marco de lo que ha sido la gestión gubernamental. Pero también este es un espacio para conversar y dialogar respecto del futuro. Cómo trabajamos con los mayores grados de unidad ante los desafíos que tiene Chile en el próximo periodo. Y particularmente cómo representamos los principios del progresismo para avanzar enfrentando con decisión las desigualdades y profundizando nuestra democracia. A través de lo que el gobierno ha reflejado en lo que llamamos las 3 seguridades: seguridad pública, seguridad económica y seguridad social. Por cierto, que estamos convencidos que los logros de estos años deben preservarse. Finalmente, las conquistas sociales todos sabemos cuánto cuestan y el impacto que tienen en la calidad de vida de las personas. Y por eso es tan relevante que los logros de estos años se preserven en el tiempo, pero además el progresismo tiene una proyección de largo plazo y un compromiso con Chile, y es muy importante renovar ese compromiso a través de una propuesta de transformaciones que se haga cargo de las demandas sentidas de la sociedad chilena. Así que ha sido una reunión que se ha desarrollado muy buen ánimo. Ya llevamos 2 de los bloques que se han llevado adelante. Estamos a la espera del tercero, que precisamente va a ser encabezado por los presidentes de partido, y se están recogiendo puntos de vista que son muy relevantes para las decisiones que tenemos que adoptar para el futuro. No sé si... Preguntas, sí, vamos. Hola, ministros, dirigentes, autoridades, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en vivo para la Radio Cooperativa. Ministra Vallejo, queríamos preguntarle si el gobierno tiene alguna reflexión por no haber logrado, bueno, la amplitud que se estaba buscando en primera instancia. Usted el lunes dijo que se invitó a todo el arco progresista a un gran cónclave y, bueno, terminó siendo un comité político bastante ampliado, pero que tampoco termina pudiendo convocar a todas las fuerzas del oficialismo. Hubo 4 partidos en total que rechazaron la invitación por diferentes motivos. Más allá de que encuentren legítimas las decisiones que pueda tener cada partido, que eso ya lo sabemos, ¿cómo leen estas ausencias desde el Ejecutivo y si cree que es una buena señal de cohesión para lo que va a ser el futuro siendo oposición? Mire, primero, en el ánimo de no solo mantener, sino que construir la más amplia unidad del mundo progresista, nosotros invitamos a todos y todas, no tenemos ánimo de exclusión. Pero también respetamos que en estas circunstancias hayan fuerzas políticas o partidos en particular que no se sientan todavía llamados a concurrir a una instancia como esta, sin perjuicio de que este no va a ser el único espacio de aquí en adelante. El gobierno termina, pero el mundo progresista tiene que seguir dialogando, conversando, por cierto, además probablemente coordinándose, ¿no?, para evitar que iniciativas tan dañinas como la que pretenden la derecha implementar en nuestro país para abrir las puertas de las cárceles para liberar a criminales peligrosos y con eso poner en riesgo la seguridad de las personas no vean la luz.
Entonces, entendemos que esto obviamente es un primer encuentro, es un inicio que ha sido convocado efectivamente por nosotros desde el gobierno, como un gobierno que va de salida, pero aquí no se termina este esfuerzo, ¿no? Y en el respeto obviamente de las decisiones que han adoptado esas fuerzas políticas, nosotros al menos mantendremos y perseveraremos en el ánimo de no excluir, sino que siempre incluir y apostar con eso a la más amplia unidad. Ministra, buenas tardes. Buenas tardes. Ayer el presidente Gabriel Boric daba cuenta de una idea bastante preliminar de establecer una oficina de expresidente. Mencionaba su intención de seguir contribuyendo al desarrollo del país y también de aconsejar al futuro presidente Kast en caso de que él lo deseara. Yo quería preguntarle si es que el gobierno proyecta una orgánica de trabajo comunicacional también para lo que viene en orden de lo que manifestaba el presidente Boric, también en la necesidad que ha dicho el mismo gobierno de defender políticas como la reforma previsional y porque también los expresidentes han levantado este mismo diseño de hacer un espacio donde proyectan su gobierno. ¿El gobierno lo tiene pensado o tiene alguna aspiración similar? El gobierno termina el 11 de marzo, o sea, nuestro gobierno, ¿no? Por cierto. Y luego, cada uno como militante, dirigente social y político, asumirá las tareas que les corresponden en el marco de los desafíos del progresismo. Y en eso hemos sido sumamente claros y clara la necesidad de mantener ese trabajo de unidad. El progresismo apuesta, obviamente, a seguir profundizando en el desarrollo de nuestro país, con inclusión social, que la riqueza llegue a todos y todas, que no haya retroceso en los derechos sociales, que la gente vaya mejorando cada vez más su calidad de vida. Y por lo tanto, los desafíos van a estar abocados en eso, ¿no? En el trabajar como articular, pero cuestión distinta a las discusiones sobre una oficina, oficinas más, oficinas menos, esos obviamente son debates que son para más adelante, ¿no? Lo importante es que los partidos van a tener un rol clave y por eso están acá. Los partidos constituyen parte de la esencia de una democracia, además de la organización de la sociedad civil o las instituciones. Y los partidos progresistas que están aquí presentes van a ser, obviamente, los protagonistas de la capacidad concreta y material de poder mantener y perseverar en al menos la coordinación del progresismo, idealmente en la unidad más profunda. Bien, de cara escuchábamos ahí a la ministra vocera de Gobierno, también anteriormente al ministro del Interior, sobre este último cónclave oficialista antes de dejar el gobierno.